Entonces, el día de hoy vamos a comenzar explicando la econometría, una presentación magistral que es la econometría, una mirada de pájaro. Entonces, yo los invito a que puedan descargar la presentación, la econometría, una mirada de pájaro. Y es la presentación que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es la agenda en el contenido? Vamos a hablar brevemente de lo que es el objetivo, la definición de econometría, la diferencia que existe entre modelos deterministas y modelos estocásticos, la metodología de la econometría, las propiedades de un modelo econométrico, cuáles son los supuestos de un modelo econométrico, algunos errores de especificación, algunos rasgos de lo que son los datos económicos, la econometría de series de tiempo, y al finalizar vamos a terminar con unas pequeñas conclusiones. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Es brindar un panorama de la econometría en general. Como su nombre lo indica, una mirada de pájaro, de lo alto, ¿no? El ave o el pájaro vuela, entonces de alto ustedes van a ver un pantallazo general de lo que involucra la econometría. Vamos a comenzar definiendo qué es econometría. Etimológicamente tiene raíces griegas y econometría viene de oikos, que significa casa, y viene de metron, que significa medida. Literalmente, la econometría trata de dar sustento empírico a las relaciones sugeridas en la teoría económica. Formalmente, si hablamos de econometría, es una intersección de tres campos. Campo número 1, las estadísticas. Campo número 2, las matemáticas. Campo número 3, la teoría económica. Entonces, en resumen, la econometría combina la teoría económica, las matemáticas y la estadística. Esta definición determina que la econometría tiene una metodología rigurosa para la construcción de modelos econométricos. Y básicamente, también una parte de la econometría es lo que se llama econometría de series de tiempo, que está vinculada a la obtención de datos obtenidos a través del tiempo, como ser datos mensuales, datos trimestrales, datos semestrales, datos anuales u otra frecuencia de tiempo, ¿no? Como la semanal, por ejemplo, la cuatrimestral, etc. Esta parte de la econometría, que son las series de tiempo, se aboca fundamentalmente o se orienta con el desarrollo de modelos orientadas hacia el pronóstico, hacia la interpretación y hacia la evaluación de hipótesis, desde luego relacionados con datos económicos, como también con datos financieros. De forma general, la metodología de la econometría, o también llamado análisis econométrico, se basa en lo que es la formulación, la estimación y la evaluación de modelos. Esa es la metodología de la econometría. Existe una pregunta relevante en la econometría. ¿Qué tipos de modelos son los que emplea la econometría? Hay dos grandes tipos. Si hablamos de modelos, hay dos tipos de modelos.
un modelo que es el modelo determinista, o también llamado modelo determinístico, y otro modelo que es el modelo estocástico. Primero, veamos cuáles son los modelos deterministas. Son aquellos en la cual existe una relación exacta entre dos variables. Cuando hablo de estas dos variables, estamos hablando de una variable dependiente y una variable independiente. Acá tenemos una ecuación, por ejemplo, en la cual tenemos a y, que es la variable dependiente, en función de x. ¿Ok? Y este modelo determinista tiene dos parámetros. Un parámetro que se llama alfa. Este parámetro nos representa lo que es un intercepto, y un parámetro beta que representa una pendiente. Matemáticamente, el valor del intercepto es una constante y es un valor independiente de cualquier variable explicativa o exógena. Y por otra parte, la definición de pendiente, ustedes conocen, han visto cálculo 1, cálculo 2, es la definición matemática de cuál es la variación de y cuando existe un incremento unitario en una variable, llamamos x, manteniendo otros factores constantes. Estos modelos deterministas no funcionan en la economía. Funcionan más que todo en las ciencias exactas, en las ciencias duras, donde conocemos con precisión cuáles son las relaciones entre efectos físicos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la ecuación de Albert Einstein, el E igual a mc al cuadrado, hay una relación exacta, sin posibilidad de error. Y por lo tanto, en la economía sí existen errores, en las finanzas también existen errores. Es difícil poder predecir relaciones exactas. Siempre existen factores adicionales que afectan al comportamiento de una variable dependiente. Por lo tanto, no podemos establecer cuáles son las causas ciertamente definidas, sino de que existe una aleatoriedad. Por lo tanto, en economía y finanzas, los modelos no son deterministas, y por lo tanto, en economía y finanzas, los modelos son estocásticos. Y por lo tanto, en economía y finanzas, básicamente los modelos econométricos son de tipo estocástico. Un sinónimo de estocástico es aleatorio. Hay cierta aleatoriedad en las relaciones entre las variables, y desde luego siempre existen los errores. Así, por ejemplo, podemos plantear varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son los factores determinantes del crecimiento económico? Existen bastantes factores, ¿no? Existen varios elementos que pueden influir sobre el crecimiento económico de un país. La teoría neoclásica dice que los factores más importantes son el cambio tecnológico, el empleo, pero no solamente el empleo, sino las habilidades educativas. Por lo tanto, es importante dentro del crecimiento económico el capital humano, el capital físico, el capital monetario, obviamente, las instituciones, las aperturas comerciales. Hay un montón de variables que pueden influir sobre el crecimiento económico. Entonces, dentro de estos factores, hay otro que también se establece, lo que es el factor de aleatoriedad, que ese factor de aleatoriedad corresponde a un término de error, o también llamado perturbación estocástica, que generalmente está denotado por la letra U, o también está denotado por el épsilon, que es una letra griega. Cuando hablamos de un modelo econométrico, hablamos de diversos componentes. En un modelo econométrico siempre existe una variable dependiente,
existe uno o más factores explicativos, existen factores exógenos o variables exógenas, y existen parámetros. Dentro de esos parámetros se clasifican por intercepto o constante y por pendientes. La notación en la econometría generalmente es de palabras griegas. El alfabeto griego representa los parámetros del modelo. Si ustedes descargan el programa académico de la asignatura de Econometría 1, van a apreciar un conjunto de letras del alfabeto griego. Que estas letras del alfabeto griego pueden representar parámetros de un modelo econométrico. ¿Cuál es una tarea que ustedes tienen en este curso de econometría? Así como nosotros sabemos el abecedario econométrico es el alfabeto griego. ¿Qué significa eso? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, phi, eta, tau, kappa, lambda, mu, bi, tita, rho, sigma, tau, bi, variante de epsilon, psi, variante de psi, phi, chi, omega. Todas estas, ustedes deben comprender muy bien el alfabeto griego, así como los químicos saben la tabla periódica. Para ustedes deben estar bastante familiarizados con esta nomenclatura, que básicamente nos va a servir para la notación econométrica y especialmente en lo que son los parámetros en los modelos de regresión. Continuando con nuestra presentación, hemos hecho una introducción y una diferencia entre lo que es un modelo determinista, fundamentalmente orientado a las ciencias exactas, y modelos estocásticos, donde hay el error, orientado a fenómenos económicos, financieros y sociales. Habíamos señalado de que en un modelo determinístico existe una variable denotada como un error o un residuo, o también llamada término de perturbación estocástica. ¿Qué representa este error o esta letra U? Esta letra U representa todas aquellas variables o fenómenos no sistemáticos sobre el comportamiento de la variable dependiente, también llamada variable explicada. En otras palabras, el error representa todos aquellos factores que no hubiéramos contemplado dentro del modelo econométrico. En general, los modelos econométricos sí deben incluir un error o un término de perturbación debido a muchos factores. Por ejemplo, la teoría económica o financiera suele ser suele ser incompleta. Es más, para países como el nuestro, en vías de desarrollo, puede haber, las teorías no siempre son como están establecidas en los libros, porque muchas de las teorías han sido desarrolladas y elaboradas en países desarrollados, en el cual los contextos económicos y circunstancias son diferentes y por lo tanto las culturas y sociedades también son diferentes. Entonces, eso significa de que la teoría puede fallar. Este es un primer elemento. Otro segundo elemento es que muchas veces no existen datos apropiados para medir el concepto económico. Por ejemplo, si yo les digo cómo medimos el riesgo del sistema financiero,
Bueno, para medir el riesgo del sistema financiero tenemos que tenemos que ir a un concepto previo y a partir de ese concepto hacer la medición. Y muchas veces tenemos limitaciones de datos. Por otro elemento, algunas variables pueden tener efectos que sean insignificantes sobre la variable explicada. Y de hecho, aunque todas las variables que incluyamos en el modelo y que desde luego consideremos que son relevantes, estas podrían tener una aleatoriedad intrínseca. ¿Qué significa eso? Significa de que las variables funcionan de diferente manera de acuerdo al objeto de estudio. Voy a mencionar un ejemplo. Si yo quiero medir cuál es la relación que existe entre horas de estudio y rendimiento académico, posiblemente plantee la relación de que a mayor horas de estudio, mientras un estudiante le dedique mayor cantidad de horas a estudiar en sus materias, posiblemente tenga un mayor promedio académico, un mayor PPA. Eso es cierto, la relación general puede ser así. Sin embargo, pueden haber para algunos estudiantes de que requieran menos horas de estudio que otros estudiantes porque a lo mejor tienen, no sé, mayor facilidad o tienen un nivel de inteligencia más alto o sencillamente les gusta